comenzar. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, les decía que el tema que vamos a ver el día de hoy es prueba de hipótesis. Vamos a explicar primero de una manera simplificada y rápida de qué se trata el tema de pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a hacerlo a través de esta imagen de la pizarra que ustedes están viendo. Recordemos que nosotros en general vamos a estar estudiando fenómenos en los cuales existe variabilidad y el análisis que estamos haciendo lo hacemos alrededor de algún parámetro que estamos midiendo o alguna variable que aquí estamos denominando X, la cual es una variable aleatoria, es decir, que en el experimento que nosotros estamos haciendo o en las mediciones que estamos realizando, cada vez que mido esta variable obtengo algún valor distinto en cada medición por esa variabilidad que existe. Por lo general, nosotros no vamos a conocer los parámetros de la distribución de probabilidad que sigue X, pero en términos generales, todas las variables las podemos representar a través de dos parámetros. Uno que es su valor esperado, que aquí lo estamos simbolizando con la letra mu, y su varianza, bueno, que sería sigma cuadrado, aquí puse sigma, pero sería sigma cuadrado, que tiene que ver con la variabilidad, la varianza que tiene esta variable X. Entonces nosotros la población completa no la podemos medir normalmente, por lo cual nosotros lo que hacemos es obtener una muestra de datos desde X1 hasta Xn, y con base en esa muestra obtenemos, por ejemplo, la media muestral X bar, ¿verdad? Que ya ustedes saben que se calcula de esta manera. Y también sabemos que independientemente de qué distribución siga la variable X, cuando nosotros tenemos bastantes observaciones, cuando n es grande y tiende a infinito, la distribución de la media muestral X bar se aproxima cada vez más a una distribución normal que tiene un valor esperado mu y una varianza igual a sigma cuadrado entre n, donde mu y sigma cuadrado son el valor esperado y la varianza de mi variable aleatoria X. También sabemos que a partir de X barra nosotros podemos calcular esta otra variable Z con esta transformación, la cual sigue una distribución normal estándar con media cero y sigma cuadrado igual a 1. ¿Okay? Todo eso es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Lo que queremos hacer con la prueba de hipótesis es lo siguiente. Nosotros queremos estudiar qué es lo que pasa con esta variable X, normalmente alrededor de algún valor hipotético que vamos a suponer que tiene la media mu de X. Esos valores hipotéticos tienen que ver con algún valor de referencia importante, ya sea que nosotros lo estemos postulando o simplemente que sea un estándar. Para ir ejemplificando a qué nos referimos, vamos a utilizar, o imaginémonos, el ejercicio que hemos usado en varias clases que tiene que ver con resistencia de materiales. Entonces, nosotros estamos estudiando un material, no conocemos su resistencia, pero tenemos un valor de referencia, algún estándar de resistencia mínimo que ese material debe cumplir. Entonces,
para determinar si el material que nosotros estamos usando cumple o no con ese requerimiento, con ese valor mínimo de resistencia, pues tomamos una muestra del material, lo ensayamos, obtenemos la media de la resistencia y ahora lo que queremos hacer es que con ese resultado queremos verificar si nuestro material cumple o no con el requisito. Entonces, lo que hacemos para ello es postular o suponer cuál es la distribución de probabilidad, cuáles son los parámetros de la variable aleatoria, en este caso resistencia, y suponer que la distribución del material sigue una distribución que está alrededor del valor hipotético que nosotros queremos probar, que queremos demostrar. A ese valor hipotético o ese valor de referencia, ¿verdad?, se lo vamos a asignar al valor mu de esta distribución y entonces vamos a suponer que esta distribución que sigue mi variable es, por ejemplo, una distribución normal cuya media está alrededor de un valor que vamos a llamar μ0, que sería ese valor hipotético de resistencia contra el cual queremos comparar la media muestral. Entonces lo que hacemos es hipotéticamente asignarle esta distribución normal a mi variable de resistencia con una media centrada, como decíamos, en este valor hipotético o valor de referencia, ¿verdad? Le vamos a llamar valor, no, yo lo voy a llamar así, valor hipotético o valor de referencia. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata la prueba de hipótesis? Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a comparar el valor de la media muestral X barra, lo vamos a comparar contra este valor hipotético. Voy a poner, por ejemplo, voy a ubicar por aquí el valor de X barra. Los vamos a comparar y vamos a verificar qué tan distintos o semejantes son este valor de X barra versus este valor hipotético. Para ello, vamos a utilizar los conocimientos de lo que estudiamos recientemente, que son los intervalos de confianza. Recuerden que los intervalos de confianza tenían que ver con que nosotros podíamos establecer un valor inferior y un valor superior, entre los cuales nosotros decíamos que con un determinado nivel de confianza, que estaba representado por el área debajo de la curva en medio de estos valores, se encontraba el valor verdadero de mi variable aleatoria. Entonces, básicamente, la prueba de hipótesis va a consistir en determinar si mi valor X barra cae dentro de esta área, dentro de este intervalo, o cae fuera, ya sea por este lado o ya sea por este lado. Entonces, en nuestra prueba de hipótesis a este intervalo, que está entre estos dos valores L y U, le vamos a llamar, este sería el área de aceptación. Y ya vamos a ver por qué. El área de aceptación. Mientras que cualquier valor que esté fuera de este intervalo, es decir, de aquí en adelante o de aquí hacia atrás, estas serían las zonas de rechazo. ¿Okay? Sería zona de rechazo y zona de rechazo. ¿A qué nos referimos con zona de aceptación o zona de rechazo? Pues que nosotros lo que vamos a hacer, como decíamos, es vamos a asignarle de forma hipotética esta distribución de color rojo a mi variable X.
y vamos a plantear lo que se llama una hipótesis nula. Voy a ponerla en rojo. Nuestra hipótesis nula, o también denominada H sub 0, lo que va a plantear es que hipotéticamente la media de mi variable aleatoria es igual a este valor de referencia que estábamos hablando. Vamos a decir, vamos a plantear la hipótesis de que mu es igual a mu sub 0. Donde de nuevo, mu sub 0 corresponde a ese valor hipotético o de referencia contra el cual queremos comparar nuestro resultado. Decíamos, este mu sub 0 puede ser un valor, un requisito o un estándar, como en el caso de los materiales, una resistencia mínima que debe cumplir mi material. Entonces, mi hipótesis nula plantea que efectivamente la media de mi variable aleatoria sigue una distribución tal que su mu es igual al mu hipotético o de referencia. Entonces, como vemos aquí, si mi valor de X barra cae dentro de este intervalo, que en realidad corresponde al intervalo de confianza que nosotros crearíamos alrededor de mu sub 0, si cae aquí adentro, entonces cae en la zona que hemos llamado de aceptación. Eso quiere decir que estaríamos aceptando que esta hipótesis es cierta. Es decir, lo que estamos diciendo es que con lo que antes llamábamos el nivel de confianza con el cual estamos realizando esta prueba de hipótesis, es decir, con este porcentaje de probabilidad, mi valor verdadero podría rondar alrededor de este mu 0 desde este valor bajo a este valor alto. Entonces, si X barra cae en ese rango, lo que estamos diciendo es que este valor de X barra en realidad es igual a mu sub 0, estadísticamente hablando, son iguales, solo que su diferencia cae dentro de lo que nosotros consideramos razonable de la variabilidad que presenta X, ¿verdad? Mi variable aleatoria. Que no son exactamente iguales, son valores seguramente distintos, pero que estadísticamente y con el nivel de confianza que yo definí para mi prueba, en realidad es el mismo valor, solo que por la aleatoriedad inherente al fenómeno, pues dio un valor un poquito distinto. Entonces, estaríamos diciendo, aceptamos la hipótesis nula. Por otra parte, si más bien X barra cae fuera de sus rangos, como en estos casos, entonces lo que vamos a decir es que nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces estaríamos rechazando esta hipótesis. ¿Por qué? Porque el valor de X quedó o es bastante diferente desde el punto de vista estadístico al valor este de referencia mu 0, dado que se salió de este rango de aceptación, ya sea por encima o por debajo. Y eso quiere decir que esa diferencia, vamos a decir que esa diferencia entre mu 0 y X barra es estadísticamente significativa, ¿no? Porque ya está por fuera de lo que en términos de probabilidad, alrededor del nivel de confianza que yo definí, tendría razonablemente observaciones que yo haga de mi variable. Es razonable que mi variable, por ejemplo, como hemos usado, que con un 95% de confianza, el 95% de las veces los valores estén entre este valor y este. Pero ya si se sale de ahí, de ese rango, entonces es poco probable que eso suceda. Y podríamos decir que estadísticamente este valor de X es distinto a mu 0. Entonces, cuando nosotros
obtenemos ese resultado y tenemos que X barra cae fuera de ese rango de aceptación, decimos que rechazamos esta hipótesis nula y aceptamos lo que vamos a denominar como la hipótesis alterna. ¿Okay? Ahora, la hipótesis alterna, que vamos a llamar H1, puede ser de tres tipos. Puede ser que yo esté haciendo una prueba de hipótesis de 2 colas, en cuyo caso efectivamente tengo un valor, un valor mínimo y un valor máximo que me encierra mi nivel de confianza. O igual que creábamos los intervalos de confianza, puede ser que lo tengamos a una sola cola. Es decir, que si este es mi valor de μ0, yo solamente defina este valor alto, que me concentre aquí mi nivel de confianza, y entonces la hipótesis nula que yo estoy planteando es, alterna, más bien sería que el valor verdadero de μ es mayor que μ0. Porque fíjense que en este caso, mi área de aceptación es esta, ¿verdad? De aquí hacia atrás, yo estaría aceptando la hipótesis nula. Cualquier valor de X barra que caiga aquí, en este rango, estaría indicándome que mi hipótesis nula es verdadera. Yo rechazaría esta hipótesis solo si mi valor de X barra es suficientemente mayor a μ0, de tal manera que caiga después de este valor, de aquí para allá. ¿Okay? Entonces, esta sería una prueba de hipótesis de una sola cola. También podría ser el otro caso, donde más bien yo haga una hipótesis de una sola cola, donde más bien lo que tengo es un valor bajo Mi hipótesis alterna en este caso sería que el verdadero valor de μ es menor que μ0, ¿verdad? Y eso ocurre cuando mi valor de X barra cae por aquí. En este caso, mi nivel de confianza de prueba está acumulado de este valor L hacia arriba. Es decir, si mi valor de X barra cae en este rango, en cualquier valor aquí, voy a aceptar la hipótesis nula de que μ es igual a μ0, pero si X barra cae fuera de ese rango, más bien de aquí hacia la izquierda, estaríamos diciendo que rechazo la hipótesis nula y, digamos, acepto esta hipótesis alterna, donde μ es menor que μ0. Bueno, estas son dos pruebas de hipótesis de una sola cola, pero también decíamos, la hipótesis puede ser de 2 colas, donde yo simplemente digo que en H1 digo que μ es diferente a μ0. No digo si es mayor o es menor, solo digo que es diferente. En ese caso, entonces, como había hecho el dibujo de arriba, yo voy a tener por aquí μ0, voy a tener sus valores bajo y alto, con esta zona de aceptación. Aceptaría la hipótesis nula de que el valor real de μ es μ0 si H cae en esta zona y ya sea que, X barra, pero si X barra cae por encima de U o por debajo de L, entonces rechazaría la hipótesis nula y aceptaría la hipótesis alterna, que en este caso sería que el valor de μ es distinto a ese valor de referencia que estoy suponiendo. Ok, hasta aquí
¿Queda claro? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? En realidad nosotros no es que vamos a construir intervalos de confianza alrededor de mu cero, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejarlo por aquí. Si bien es cierto, yo voy a hipotéticamente a considerar que esta distribución está alrededor de mu cero y que entonces le correspondería, en el caso de dos colas, un valor bajo y un valor alto. Recordemos que si uno estandarizara esto, esta distribución yo la llevaría a una distribución normal estándar que tiene la media en cero y que para esos valores L y U le corresponden un valor de menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. En caso de que mi prueba sea de dos colas, si no, como ya ustedes saben, en este caso, donde yo estoy probando la hipótesis nula de que mu sea mayor que mu cero, entonces nada más tendría un valor aquí alto correspondiente a Z de alfa. Y en este otro caso, donde la hipótesis nula es que mu es menor que mu cero, entonces tendría nada más un valor de referencia abajo con el valor de Z de alfa. Ok, entonces, de esta manera estandarizada, nosotros lo que haríamos es tomar el valor de X barra, tomaríamos X barra, lo estandarizo, y entonces lo que hago es, en lugar de comparar X barra contra mu, lo que hago es comparar Z contra menos Z de alfa medios y Z de alfa medios, cuando es de dos colas, o Z lo comparo contra Z de alfa o menos Z de alfa, según sea la prueba de hipótesis de una cola que esté realizando. Entonces, yo calculo, estandarizo este valor, estandarizo X barra a un valor de Z y simplemente lo que hago es venir a ver dónde cae Z, ¿verdad? ¿Dónde estaría ubicado Z? Si Z está por fuera o por dentro del intervalo de aceptación y rechazo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿contra qué valores de Z tendría que comparar yo cuando realizo una prueba de hipótesis a un 95% de confianza? De 5 sería. No, pero ¿cuáles son los valores de Z de alfa medios, de menos Z y Z de alfa medios? 1.96 era, creo. 1,96, exacto. Entonces, para todas aquellas pruebas de hipótesis a un 95% de confianza, de dos colas, este valor es menos 1,96 y 1,96. Esa sería mi zona de aceptación. Entonces yo lo que hago es estandarizar Z, y si Z es un valor entre estos dos, acepto la hipótesis nula. Pero si Z está por encima de 1,96 o por debajo de menos 1,96, rechazo la hipótesis nula. Y en este caso, como es a dos colas, estaría aceptando esta hipótesis alterna. Esta es la de dos colas y estas son las de una cola. Más o menos así de sencillo es las pruebas de hipótesis. ¿Okay? Espero que se haya entendido. Hay otra manera de hacer
las pruebas de hipótesis y es utilizando lo que se conoce como el valor P. ¿Qué es el valor P? Es la probabilidad, la probabilidad de que mi valor de Z sea mayor o igual que el valor Z que calculé. Veamos qué es eso. Si esta es mi distribución, bueno, me queda un poquito mal, pero si esa es la distribución normal estándar, donde aquí está 0, vamos a suponer aquí está menos Z de alfa medios, aquí está Z de alfa medios. Y supongamos que mi valor de Z cae aquí. Ese es el valor de Z. Entonces, yo me puedo fijar o determinar con la función de distribución normal estándar cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que este valor estandarizado, el que calculé con esta fórmula. O sea, ¿cuál es esta probabilidad? Eso es lo que llamamos P. Entonces me fijo en la tabla de la distribución normal estándar, busco este valor de Z y determino este valor de P. ¿Qué ocurre? Que si ¿cuál es el valor de la probabilidad que hay en esta área? Supongamos que la prueba que estoy realizando es a un 95% de confianza. Esa área negra, ¿qué valor tiene? 2,5, ¿verdad? Por ciento. Entonces, yo tengo aquí también otro valor de 2,5%. La suma de esto más esto es 5%. Entonces, yo lo que hago es determinar cuál es el valor de P asociado en realidad al valor absoluto de Z. Entonces, fíjense que si ese valor de P es mayor, si P es mayor que el 5%, o sea, que alfa, entonces es porque Z está cayendo dentro de el área de aceptación. Pero cuando P es menor a este 5%, es porque Z está cayendo en el área de rechazo. Entonces, yo puedo hacer la prueba de hipótesis de dos maneras. Comparando Z contra los valores de menos Z y Z de alfa medios, o comparando el valor de P asociado a Z contra el valor de alfa. ¿Okay? Esas son como las dos maneras de realizar la prueba de hipótesis. ¿Okay? Ahora. Profe, disculpe, es que ayer me quedó un toque, me perdí un toquecito nada más. Digamos, entonces la manera es de la probabilidad, o bueno, puedes repetir la segunda manera, así nada Sí. más muy rápido. Sí, digamos que estoy haciendo esta prueba de hipótesis. ¿Sí? Y bueno, veamos un caso específico que hemos estado usando. Tengo un estándar de resistencia a la tensión de algún material, no sé, acero. Entonces, yo sé que ese acero tiene que tener una resistencia mínima de una cierta cantidad de P6. ¿Okay? A esa resistencia mínima de referencia estándar es que le vamos a asignar el valor de μ0, ¿verdad? Digamos, μ0 es la resistencia mínima. ¿Okay? Entonces, yo voy a obtener una muestra de esos materiales, los voy a ensayar, obtengo su resistencia y calculo X barra, sería la resistencia promedio
de mi muestra. ¿Okay? Entonces, planteo la hipótesis nula siguiente. Digo, el valor verdadero de la resistencia de mis materiales es este valor de referencia que necesito determinar si se cumple o no. Y voy a poner como hipótesis nula que en realidad la media de mi material es, vamos a hacer así, mayor que mu 0. Que esa la hipótesis sería una hipótesis a una cola. Bien, entonces, primera forma de realizar la prueba de hipótesis. Y vamos a suponer que mi prueba de hipótesis lo voy a hacer con un nivel de confianza del 95%. Con lo cual, mi valor de alfa es de un 5%. Entonces, utilizando la distribución normal estándar, tengo aquí 0. ¿Cuánto sería mi valor de Z de alfa en este caso? Vamos a ver, voy a sacar la tablita. Si quieren, la van ustedes revisando también, por favor, y verificamos. Entonces, busco la distribución normal estándar y para un 5% de probabilidad me queda que el Z es igual a 1,64, ¿no? 1,64. Ese es el valor de Z. Entonces, bueno, yo necesito, bueno, no importa, a ver, dejémoslo así, 1,64. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es tomar este valor de X barra y estandarizarlo. Entonces, calculo un Z que sería igual a este valor de X barra menos mu, que estoy suponiendo que es este mu de referencia, ¿verdad? Entonces hago X barra menos mu 0 dividido entre el sigma entre raíz de X. Calculo este valor de Z. Entonces me vengo y verifico a dónde queda ubicado ese valor de Z. Si Z es más pequeño que 1,64, ¿no? Si ocurre esto, es decir, cae ubicado, Z cae por aquí. Si Z menor que 1,64, entonces mi conclusión es que acepto H0. Por otro lado, si Z es mayor que 1,64, rechazo H sub 0 y por lo tanto estoy comprobando que H1 es cierta. ¿Okay? ¿De acuerdo? Porque mi valor de Z cayó por aquí. Otra forma, esa sería la primera forma de realizar mi prueba de hipótesis. La segunda forma de realizar la prueba de hipótesis es la siguiente. En lugar de irme, lo que hago es no ir a buscar este valor de Z, sino que ya yo sé que el Z, digamos que no necesito buscarlo, no tengo el valor de 1,64, lo único que sé es que mi valor de alfa es del 5%, es decir, que aquí hay un área del 5%. Entonces lo que hago es calculo Z y una vez que calculo Z, vamos a suponer que Z me cayó aquí. Para la distribución normal estándar, calculo cuál es la probabilidad de que
yo obtenga un valor mayor que Z. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor que este valor Z calculado? Y yo determino esa probabilidad que le llamamos P. Si esa probabilidad, si P es mayor que 0,05, o sea, mayor que el 5%, es porque esta área es mayor, significa que Z cayó aquí adentro. Entonces, si P es mayor que 0,05, digamos, aquí puse aceptar, pero bueno, digamos que caemos en el área de aceptación de H0. Ahora vamos a hacer una mayor precisión respecto a este término. En realidad no es aceptación, sino que es no rechazo. Pero bueno, vamos a llamarle por el momento aceptación. Entonces cae en la zona de aceptación. Pero si mi valor de P es menor que 0,05, es porque Z cayó por aquí más bien. Y entonces mi área es apenas, vamos a hacerlo más bien de este color, de este otro color verde. Digamos, es porque Z me cayó aquí y el área, la probabilidad de que sea mayor que Z, mi variable sea mayor que Z, es esta. Es menor que el área negra. Eso significa que cayó en el área de rechazo. Entonces, cuando P es menor que 0,05, yo caí en la zona de rechazo. ¿Verdad? Rechazo H0. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. La mayoría de las veces uno realiza, vean que es equivalente a hacer la prueba de hipótesis de una manera o la otra, pero normalmente en términos prácticos es más sencillo hacer la prueba a través de P. Cuando uno hace las pruebas de hipótesis con software estadístico. Si ustedes están usando un paquete estadístico, es más fácil hacer la prueba utilizando P. Porque el paquete estadístico le calcula a uno el valor de P. Si ustedes están haciendo la prueba de hipótesis de forma manual, entonces es más fácil hacer la prueba de hipótesis con la comparación de zetas y las zetas de alfas. Porque es más fácil ir a ver la tabla de la distribución normal estándar y verificar cuál es el valor de Z asociado a el 5% o al 10% o al 2,5%, según sea el nivel de significancia que uno usa. Porque de todas maneras esos valores, digamos que son esos valores típicos, o 1,64, por ejemplo, que en el caso anterior, etcétera, ¿verdad? O sea, esos valores ya son conocidos, entonces lo que pasa es que te obliga a calcular el valor de Z. Mientras que en el software estadístico, el software hace el cálculo de Z, no te lo muestra, pero te muestra el valor de P. Entonces es muy fácil porque uno nada más compara y se fija si esa probabilidad es pequeñita o es alta respecto a el 5%, al 10% o al 2,5%, según sea la prueba de hipótesis que uno esté realizando. Entonces es muy fácil. Vamos a ver que las pruebas de hipótesis uno las vamos a utilizar luego cuando veamos los métodos de regresión lineal. Normalmente los paquetes estadísticos de regresión lineal, Excel, por ejemplo, te calcula el valor de P en cada uno de los parámetros que nosotros vamos a estudiar. Entonces uno nada más ve P y sabe si la hipótesis nula se rechaza o se acepta. Ok. Bueno, hasta aquí alguna otra consulta. No. Bueno, cuando uno realiza pruebas de hipótesis, entonces decíamos, vamos a suponer de nuevo la prueba de dos colas. Digamos, aquí es donde cae el valor de μ0, o lo que es lo mismo, el valor de 0 ya estandarizado. Y aquí tengo los valores bajos y altos que van a corresponder a un valor de menos z de alfa medios
y un valor de Z de alfa medios. Y definimos entonces esta zona de aquí a acá como la zona de aceptación y aquí afuera las zonas de rechazo. Ok. ¿De qué va a depender el tamaño de la zona de aceptación o la zona de rechazo? Pues va a depender de el nivel de confianza que yo defina para mi prueba. Cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer que esta zona de rechazo que está marcada aquí es para un 95%. Queda así definido. ¿Qué pasa si yo defino que voy a hacer mi prueba de hipótesis no a un 95%, sino a un 90%? Si yo lo hago a un 90%, entonces esto se va a cortar, ¿no? Esta sería mi zona de aceptación para el 90%. Si yo sigo disminuyendo el nivel de confianza, digamos que paso de un 90% a un 85%, entonces mi zona de aceptación se va a hacer más chiquitita. Vamos a suponer que esto es para un 85%, la roja es para un 90% y esta zona negra de aquí a acá sería para un 95%. Entonces, el tamaño de la zona de aceptación y las zonas de rechazo va a depender de este nivel de confianza que nosotros definimos. Entonces, fíjense que supongamos que mi valor de Z caía aquí. Estaba ubicado aquí. Mi valor de Z, es decir, el valor de X barra estandarizado. Cae aquí. Fíjense que si yo hago mi prueba de hipótesis a un 95% de confianza, yo aceptaría la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Si yo hago la prueba de hipótesis a un 90%, es decir, a estos márgenes rojos, sigo aceptando la hipótesis nula de que el valor verdadero de mu es este, el de referencia. Pero si yo hago la prueba de hipótesis al 85%, en ese caso yo estaría más bien rechazando la hipótesis nula. ¿Se dan cuenta? ¿Se nota eso? Al 90 y al 95 acepto la hipótesis nula. Pero al 85% la rechazo. ¿Okay? Eso va a depender del nivel de confianza que uno defina. Muchas veces este valor de Z puede ser que caiga muy, muy, muy cerquita de mis valores extremos, ¿verdad? De estos valores de Z de alfa medios o Z de alfa, según sea la prueba que está haciendo. Es posible que mi valor Z quede muy cerquita, ya sea de este lado o de este lado. Está ahí, puede ser que caiga ahí justo en el borde. Entonces resulta que existe posibilidades de que uno a la hora de realizar la prueba de hipótesis se equivoque. ¿Okay? ¿En qué sentido? Puede ocurrir que mi hipótesis nula, esta, de que el valor verdadero de la media es μ0, que esto sea cierto, y que dado que Z me cayó aquí adentro, me cayó aquí afuera, aunque sea por poquito, yo estaría rechazando la hipótesis nula, ¿verdad? Ese es un posible error, que mi hipótesis nula sea cierta, pero que yo la rechace. Eso es lo que se conoce como, ese es un tipo de error, es el error
tipo 1. Así se le va a denominar. El error tipo 1 es que mi hipótesis nula sea cierta, pero yo la rechace. La probabilidad de que eso ocurra va a depender del nivel de confianza, como decíamos, que yo esté realizando la prueba, ¿no? Si yo realizo mi prueba a un 95% de confianza, mis áreas de rechazo, esta más esta, me dan un 5%. La probabilidad de que yo rechace esta hipótesis nula es igual a la probabilidad de que mis valores, que mi variable caiga en esas zonas, en esta o en esta. Y la probabilidad de que caiga en esas zonas es precisamente de un 5%, es el área que está ahí marcada. ¿Okay? O sea, alfa, que es el nivel de significancia, corresponde a el error de tipo 1. O sea, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula cuando esa hipótesis es cierta. ¿Okay? Hay otro posible error y es que mi hipótesis nula sea falsa, que no sea cierto, pero que cuando yo realice la prueba mi z caiga aquí, de este ladito de los valores, de referencia, digamos, de estos límites. En ese caso, mi hipótesis nula, vamos a decir, ¿qué pasa? Si es falsa, pero dado que mi z cayó aquí, en la zona de aceptación, yo acepto la hipótesis nula, siendo que esa hipótesis nula es falsa. Eso es lo que llamamos error del tipo 2. ¿No? El error del tipo 2. Probabilidad de que yo acepte la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es falsa. A ese error del tipo 2 lo vamos a denominar con la letra beta. Así como el error tipo 1 es alfa, mi nivel de significancia, vamos a llamar beta al error tipo 2. Ahora más adelante vamos a ver cómo se calcula, o bien la próxima clase, pero digamos que con esto queda más o menos cubiertos los conceptos generales acerca de las pruebas de hipótesis. ¿Okay? Vamos a pasarnos ahora entonces a el material de clase para ir repasando esto y viendo algunos ejemplos. Bueno, entonces dice las pruebas de hipótesis y la estimación de los intervalos de confianza, como vimos, son dos métodos que se usan en lo que se llama análisis de datos de un experimento comparativo. Donde estamos comparando los resultados que nosotros obtenemos en nuestra muestra con, en este caso, algunos valores hipotéticos. ¿Okay? Una prueba de hipótesis estadística es una declaración sobre los parámetros de una o más poblaciones. ¿Por qué una declaración? Porque, como vimos, yo voy a tomar algún valor de referencia hipotético que me interesa, que le vamos a llamar el mu sub 0, digamos, una resistencia mínima que tiene que cumplir un material, y yo voy a declarar, voy a suponer que mi variable aleatoria tiene como mu ese valor, ¿verdad? Entonces es una declaración acerca del parámetro de mi variable aleatoria. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ese material ya está en mediación? No estoy seguro, pero ahora reviso y si no, ahora lo subo. Dice entonces, vamos a suponer que estamos interesados en conocer la tasa de quemado de un combustible sólido utilizando el sistema de escape de emergencia de una aeronave. La tasa de quemado es una variable aleatoria, ¿verdad? Es decir, a veces la nave puede quemar más rápido o más lento el combustible. Suponga que nos interesa el promedio de la tasa de quemados, el parámetro de la distribución. Específicamente nos interesa decidir si la tasa de quemado es de 50 centímetros por segundo.
hipótesis alternativa de dos lados. Mi hipótesis nula sería H0 es que mu es igual a 50, que es ese valor de referencia. Nosotros queremos saber si la tasa de quemado es 50 o no es 50, si es distinta. Mi hipótesis alterna sería mu distinto de 50. Cuando planteo la hipótesis nula, la alternativa, perdón, con esta desigualdad, distinto a, entonces es que hago una prueba de hipótesis de dos colas. O podría perfectamente plantear esta otra prueba de hipótesis. Poner como hipótesis nula mu igual a 50 y decir como alternativa mu menor que 50. O bien, como hipótesis alterna, mu mayor que 50. Estas serían las hipótesis de una sola cola o de un solo lado. Esta es la de ambos lados. Bien, entonces la prueba de hipótesis es ese procedimiento que ya explicamos que me lleva a mí a tomar una decisión respecto a esa variable que estoy estudiando. Esos procedimientos de prueba de hipótesis se apoyan, como vimos, en la información de una muestra aleatoria. Nosotros hacemos varias mediciones, con esas mediciones calculamos el valor de X barra y ese valor de X barra es el que vamos a utilizar para verificar si qué parte de la hipótesis es la verdadera, ¿verdad? Si la hipótesis nula o la alterna. Bien. Dice, si la información es concordante con la hipótesis, aquí nos referimos a la hipótesis nula, entonces vamos a concluir que la hipótesis es verdadera. Vamos a aceptar H0. Si la información que nosotros obtuvimos de esas pruebas no concuerda con la hipótesis, entonces concluimos que la hipótesis es falsa. Y entonces asumiríamos como verdadera la hipótesis alterna. Entonces, como vimos, nuestro valor de referencia es ese valor de 50. Aquí, digamos, aquí los calcularon, pero nada más para entender. Nosotros definiríamos un rango de valores alrededor de los cuales estaría una cierta probabilidad de ocurrencia del valor de mi variable, en este caso entre 48.5 y 51.5. Y lo que decimos es que si mi X barra cae fuera de este rango, rechazaríamos la hipótesis nula. Pero si cae aquí dentro, fíjense que aquí ya estamos usando otro lenguaje, no decimos aceptar, sino que mi hipótesis, mi prueba de hipótesis falla en rechazar. Vamos a ver por qué aquí no usamos la palabra aceptación. Vean que cuando yo, digamos que estoy haciendo una prueba de hipótesis de dos colas, como en este caso. Tengo aquí mi valor mu0, en este caso 50, y tengo dos valores de referencia. El área que hay aquí entre estos dos valores normalmente va a corresponder a una probabilidad de ocurrencia bastante alta, digamos que un 95%. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo obtenga una medición y caiga aquí adentro o caiga afuera? ¿Qué es más probable? ¿Qué creen? Que adentro, ¿no? Que caiga adentro. Claro, si esta distribución es la distribución real de mi variable, hay un 95% de probabilidad de que caiga aquí adentro. Pero apenas un 5% de que caiga afuera. Es muy probable que caiga aquí adentro. Entonces, cuando yo planteo la hipótesis nula de que H0 es que mu es igual a mu0, esto es muy probable que ocurra. Lo que es difícil es que caiga afuera. O sea, lo difícil es demostrar H1. ¿Okay? Si yo logro demostrar H1,
la contundencia de esa conclusión es muy grande. Porque a pesar de que es poco probable, yo con los datos que me di, estoy demostrando que lo verdadero es H1, no H2. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos en H0 es un planteamiento que podríamos, voy a ponerlo así, poner así entre comillas, digamos, es un planteamiento débil. O sea, si yo mido una muestra y el valor me cae aquí adentro, en esta zona, demostrar o decir que esto es cierto es bastante débil en el sentido de que eso es muy fácil que ocurra. Lo difícil, como decíamos, es hacer unas mediciones y demostrar que el valor real no cae aquí adentro. Eso sí que es difícil. Entonces, normalmente cuando uno plantea las pruebas de hipótesis, normalmente la prueba de la hipótesis nula, como vimos, se plantea siempre con una igualdad, ¿verdad? Las hipótesis alternas depende, lo puedo plantear como una diferencia o como una desigualdad de mayor o menor que, a 2 colas o a 1 cola. Cuando uno plantea, esto es muy importante, cuando uno plantea pruebas de hipótesis, la hipótesis nula siempre es una igualdad alrededor de un valor de referencia de interés, pero uno lo que realmente quiere demostrar no es que la hipótesis nula sea cierta o no. Uno lo que quiere más bien es demostrar la hipótesis alterna, ya sea esta o esta. Esta es la hipótesis que uno quiere demostrar. Entonces, cuando uno logra demostrar H1 es porque rechazó H0, ¿verdad? Rechazo H0. Cuando yo rechazo H0 es porque estoy demostrando H1. Pero cuando en mi prueba yo no logro rechazar H0, es decir, no logré demostrar H1, es porque fallé en rechazar H0. No logré rechazar esto. ¿Okay? Ejemplo, ustedes son la empresa que está haciendo la verificación de calidad de la construcción de una carretera. Entonces, ustedes tienen un estándar, por ejemplo, para el asfalto de un parámetro que es el valor de penetración, ¿verdad? Eso tiene que ver con la ductilidad del material del asfalto. Le hacen una prueba y tienen que medir la velocidad con la que un pin atraviesa una muestra de ese asfalto. Entonces se define un valor máximo de penetración, ¿verdad? Que está medido en milímetros, digamos en centímetros o milímetros por segundo. Si ese valor de penetración es muy alto, significa que el material es muy dúctil, es muy suave y entonces se penetra muy fácilmente. Entonces ustedes tienen un valor, digamos, de penetración máxima. Ustedes toman muestras de ese material en campo y van y le realizan la prueba. Si ese valor, que vamos a llamar μ0, este es el valor máximo, no puede ser más, no se puede penetrar más rápido que una cierta cantidad de milímetros por segundo. Entonces ustedes pueden tener el interés de demostrar, si ustedes son los que están realizando la verificación, ustedes lo que quieren demostrar es que en realidad el valor verdadero es menor que μ0. ¿Okay? Ahora, vamos a ver, ustedes pueden tratar de querer demostrar dos cosas
o pueden querer tratar de demostrar que en realidad la penetración es a una velocidad más baja, o pueden estar interesados en demostrar que más bien la velocidad es más, digamos, es menor, ¿verdad? O es más alta, que mu es mayor que mu 0, es decir, que el material es muy dúctil. Alguna de estas dos cosas son las que uno tiene interés de demostrar, o que es menor o que es mayor. En realidad a mí no me interesa demostrar que el valor es exactamente el valor de referencia. Entonces, yo planteo esto como hipótesis nula, y como hipótesis alterna, normalmente yo planteo una de estas dos cosas, o esta hipótesis. Ya vamos a ver cuál podría ser el interés. Yo puedo realizar para ese mismo escenario alguna de estas dos pruebas de hipótesis, que son las que yo tengo interés en demostrar, ¿verdad? O que se cumple más allá de, o sea, que se cumple mi especificación, que mu es menor que mu 0, o tratar de demostrar que se incumple la especificación, es decir, demostrar que mu es mayor que 0. Entonces, normalmente, como les digo, la hipótesis nula que yo quiero demostrar, o más bien la hipótesis que yo quiero demostrar es la hipótesis alternativa. Y me interesa rechazar la hipótesis nula. Así es como funciona la mecánica de las pruebas de hipótesis. Yo quiero rechazar la hipótesis nula. En esa tarea de rechazar la hipótesis nula, yo puedo fallar o puedo ser exitoso. Entonces, cuando yo rechazo H0, fui exitoso en rechazarla. Y cuando no puedo, digo que fallé en rechazar H0. Es decir, no logré demostrar mi hipótesis alterna. ¿Queda eso claro? ¿O queda alguna duda? No hay dudas. Todo claro, profe. Bien. Bueno, entonces, en esa tarea de tratar de intentar rechazar H0, como decíamos, yo puedo cometer dos tipos de errores. Que yo rechace la hipótesis cuando esa hipótesis es verdadera, lo que llamamos error del tipo 1. O fallar en rechazarla, o sea, no rechazar H0, o la hipótesis nula, cuando es falsa. Y eso es el error del tipo 2. Entonces, este cuadro resume. Hay dos condiciones, que H0 sea verdadera o que H0 sea falsa. Y cuando yo decido, una vez que yo hago la prueba, yo tomo una decisión, no rechazarla o rechazarla. Si yo no la rechazo y es verdadera, no hay error. Si yo la rechazo y es falsa, tampoco hay error. Pero si era falsa y yo no la rechazo, cometo el error tipo 2. O cuando yo la rechazo siendo verdadera, cometo el error del tipo 1. Gráficamente, vamos a hacerlo a una cola. Este es mi valor de referencia Z de alfa. Esta es la probabilidad del nivel de confianza y esto que está en blanco, esto es el valor de alfa. Cuando yo realizo mi prueba de hipótesis y mi valor de Z cae aquí, la conclusión sería
rechazar H0. Pero ¿qué pasa si H0 era cierta? Entonces estoy cometiendo el error del tipo 1. ¿Qué probabilidad hay de que yo rechace H0? Alfa. Esa es la probabilidad, porque es la probabilidad de que un valor me caiga aquí afuera. Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. O sea, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. ¿Ok? Entonces dice, a esa probabilidad del error tipo 1 se le conoce como nivel de significancia. Así lo hemos denominado desde que creamos nosotros intervalos de confianza. También se le dice error alfa o se le llama tamaño de la prueba. Esas son las tres formas de denominar a ese valor alfa o a ese error tipo 1. ¿Okay? Entonces, para el ejemplo que venía aquí sobre el quemado de combustible, dice, alfa es la probabilidad de que el valor de X barra sea menor que 48.5, que era este valor, es la probabilidad que hay aquí, siendo que el valor verdadero es 50, o también la probabilidad de que X barra me caiga por encima de 51,5, siendo que esta distribución es cierta, o sea que μ es igual a 50. ¿Okay? Entonces, alfa es la suma de esas dos probabilidades, de esas dos áreas. Los valores de Z que corresponden a los valores críticos de 48,5 y 51,5, suponiendo que sigma es 2,5 y n es igual a 10, ¿verdad? Si yo estandarizo estos dos valores extremos, este valor y este valor, serían menos 1,90 y 1,90. Si yo hoy me fijo en la tabla de distribución normal, ¿qué probabilidades hay entre menos 1,90 y 1,90? Vamos a ver que es 0,574. En este caso, esa sería la probabilidad de cometer un error tipo 1. O sea, estas áreas que están aquí a los lados. Bien, ahora veamos cuál es el error del tipo 2. Cuando yo realizo la prueba de hipótesis, recordemos que yo planteo la hipótesis nula, h sub 0, diciendo que mi variable sigue una distribución de probabilidad tal que su μ corresponde al μ sub 0, ese valor de referencia. En el caso de este ejemplo, es la tasa de quemado de 50. Entonces uno supone que esta distribución continua es hipotética y es la que yo planteo en mi hipótesis nula. μ igual a 50. Entonces planteo esta distribución, es la que yo considero como real. Ok, ahora, ¿qué pasa si la hipótesis alterna, o digamos, o yo defino un valor alterno de μ distinto a 50, que es 52? Digamos que eso fue lo que me dio X barra me dio 52. ¿Y qué pasa si más bien, en lugar de ser esta distribución, la real, fuera esta otra? Es decir, que en realidad mi variable aleatoria sigue esta distribución y su valor, su media, no es 50, como dice la hipótesis nula, sino que es 52. O sea, es el valor que me dio X barra. Entonces, si yo dibujo las dos distribuciones, como en este caso, vamos a ponernos ahora en el supuesto de que la distribución verdadera de de X, no es la hipotética, sino que es una centrada en el valor de X barra, que es 52. Fíjense que si fuera así,
Y estos dos puntos, vamos a ver, este valor y este valor son estos. Son los dos valores extremos que se han estado usando para este ejemplo, que son 48,5 y 51,5. Son estos valores, 48,5 y este es 51,5. Fíjense que entre 48,5 y 51,5 yo podría calcular el área que hay debajo de la que estoy suponiendo ahora como la distribución real, que es esta área, que está ahí marcada entre este valor y este valor. Fíjense que si mi variable sigue esta distribución punteada, la probabilidad de que caiga en este rango es esa área. Y esa sería la probabilidad de que yo acepte H0. Esa es la probabilidad de que, de acuerdo a esta distribución, mi observación caiga en ese rango. Y eso es lo que llamamos el error del tipo 2. La probabilidad de que yo acepte H0, siendo que esta no es la verdadera distribución, sino que es esta. ¿Se entiende eso? Creo que sí, profe. Sí. Es decir, Sí, todo bien. sí. Es decir, hasta ahora nosotros hemos estado utilizando para el cálculo de las probabilidades y de la prueba de hipótesis, hemos estado utilizando esta distribución continua, que es la distribución hipotética. Es una distribución que sigue una distribución normal alrededor de mi valor hipotético o mi valor de referencia 50. Eso me sirve para hacer la prueba de hipótesis. Con base en esa distribución, yo calculo el error del tipo 1. ¿Por qué? Porque el error de tipo 1 es que yo no rechace H0 cuando H0 es cierta. Es decir, que esta distribución hipotética es verdadera. Entonces, esta sería, calculo la probabilidad con esa curva. Porque estoy calculando el error de qué pasa si esa curva es la verdadera, qué probabilidad hay de rechazarla. Entonces, si esta es verdadera, la probabilidad de rechazarla es lo que cae aquí afuera. Ahora lo que estamos haciendo es, no, ¿qué pasa si esto no es cierto? Sino que lo cierto es no esta distribución que supuse, sino una distribución que está alrededor de X barra. Entonces, si esto es lo verdadero, no esto, entonces yo calculo probabilidades con esta curva. Entonces calculo el área debajo de esa curva. Y usando esa curva, calculo la probabilidad de caer en el intervalo de aceptación. ¿Cuál es la probabilidad de que yo falle en rechazarla, es decir, caiga en este rango, dado que esto no es cierto, sino que lo cierto es esto? Ok. Eso sería el error del tipo 2. Ok. Tal vez luego vamos a hacer ejemplos para que quede más claro. Ok. Entonces, en este ejemplo de la tasa de quemado, teníamos un valor de referencia de 50,
digamos que yo hago ciertas mediciones y obtengo un valor de X barra que es igual a 52. Entonces, el error tipo 2, que hemos llamado beta, sería, ¿cuál es la probabilidad de caer entre estos dos valores extremos, dado que el valor real de la media es 52, o sea, mi valor de X barra? Entonces, lo que hago es estandarizar 48,5 y 51,5, pero utilizando como media 52, es lo que se hace aquí abajo. Me da menos 4,43 y 0,63. Entonces yo me voy a la distribución normal estándar, veo qué probabilidad hay entre estos dos valores, es lo que se está haciendo aquí, y esa probabilidad me da 0,26. Eso sería el error del tipo 2. ¿Okay? Aquí hay otra prueba, pero ahora estamos suponiendo que mi valor de X barra no dio 52, sino que dio 50,5. Un valor que está más cercano al valor de referencia de la prueba de mi hipótesis nula. Y vuelvo a hacer ese cálculo. Fíjense que en esta situación, cuando mi valor de X barra está más cerca de el valor hipotético, el error tipo 2 aumenta, ¿no? Y en ese caso me da 0,89. Entonces, conclusión. Si este es el valor hipotético, μ0, y mi valor X barra cae por aquí, que está lejos del valor hipotético, el error del tipo 2 que sería esta área, va a ser chiquito. Pero si X barra, este es μ, 0, pero si X barra está cerca de μ0, el error de tipo 2 se incrementa. Cuando X barra es muy diferente del valor hipotético, la probabilidad de que yo me equivoque por aceptar la hipótesis nula cuando es falsa es chiquitito. Pero si X barra está cerca de H0, del valor hipotético, la probabilidad de que yo acepte o no rechace la hipótesis nula siendo falsa es más alta. ¿Okay? Es como lógico, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok. Sigamos. Profe, una consulta nada más. El error es un, o sea, nada más es error, no es probabilidad de error ni nada, es error. Es que el error es la probabilidad de que, en este caso, yo no rechace H0 siendo H0 falsa. Ajá, por eso se llama error, no se llama probabilidad de error. No, no se llama probabilidad de error, es error. Y el error es una probabilidad. Ok, sí, entendido. Pero ¿Sí? Entonces, el error tipo 1 es la probabilidad de que, veámoslo, ahí está. Aquí. El error del tipo 1 es la probabilidad de que yo rechace H0 cuando es cierta. Y, la probabilidad, y el error tipo 2 es la probabilidad de que yo no rechace H0 cuando es falsa.
Entonces, los errores son probabilidades. Aquí lo dice, alfa es la probabilidad del error tipo 1. La probabilidad de que yo cometa el error tipo 1. Y beta es el error tipo 2 o la probabilidad de que yo cometa ese error. ¿Okay? Bueno, ok. Estamos ahí. Eso es lo mismo. Y, ok, bueno, aquí viene como una tablita resumen con ese ejemplo. Y digamos, vienen algunos resultados interesantes respecto a cuándo aumenta y cuándo incrementa los valores. Vean que, por ejemplo, aquí cuando todos estos son alrededor del valor de 50, de H, donde mu 0 es 50. Entonces, fíjense que cuando mi valor de X barra está digamos que está por encima de 50, en este caso es 52, el error del tipo 2 era 0.26. Pero cuando está más cerquita de 50, el error aumenta. Y fíjense que a medida de que yo incremento estos rangos, ese error se ve también incrementado, ¿verdad? Si yo separo el límite inferior y el límite superior, voy haciendo, digamos, un rango de aceptación más grande, entonces esos errores aumentan y aumentan considerablemente. Vean que pasar aquí de 48.5 a 51.5. Perdón, más bien aquí lo disminuyo. Y lo disminuyo, cierro este rango entre 48, aquí es entre 48 y 52. Pasé aquí de un 26 a un 50 y de aquí de un 89 a un 97. Luego aquí lo que estamos haciendo es también varío esos rangos y aumento el tamaño de muestra. Entonces fíjense que cuando yo aumento el tamaño de muestra, mi error tipo 2 se ve disminuido, ¿verdad? Entonces es muy importante, como hemos visto siempre, tratar de tener la mayor cantidad de observaciones posibles. Bueno, ese error tipo 2, que es beta, la diferencia de 1 menos beta es lo que se conoce como la potencia o el poder de mi prueba estadística, de mi prueba de hipótesis. Que el poder, la potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera. Que sería lo contrario de beta. Es decir, y esa probabilidad o poder es 1 menos beta. Así se define. Bueno, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. El jueves vamos a realizar vamos a hacer ejemplos, otros ejemplos distintos a estos que vienen acá, para que quede la prueba de hipótesis bien clara y vamos a ver lo que ya yo les había anunciado en una clase anterior, y es cuándo me interesa a mí hacer una prueba de hipótesis de una cola haciéndola mayor que, y cuándo me interesa a mí hacerla más bien menor que eso lo vamos a ver con claridad, con más claridad y detalle el día jueves. ¿Okay? Si no hay más consultas, estaríamos terminando por aquí el día de hoy. Gracias. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, iban a hacer una consulta, ¿no? Bueno, entonces Gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Nos conectamos el jueves.